Gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Hablaremos de producción, economía y emprendimientos. Con Carlos Delius, un experto y empresario del sector de hidrocarburos, hablaremos justamente sobre lo que pasa con este rubro que es tan importante para la economía boliviana. Y hablando de economía, se cumplen 150 días de la gestión de gobierno de Luis Arce. Hablaremos con Mauricio Ríos, quien nos dará su evaluación económica sobre lo que ha pasado en estos 5 meses. Y para finalizar este episodio, conversaremos con Annelies Arrazola, una experta en promover el emprendedorismo y sobre todo en esta época el emprendedorismo digital, el uso de estas tecnologías de la información y la comunicación para impulsar la transformación digital de los negocios, como también el nacimiento ya de nuevos negocios, las startups, desde lo digital desde el principio. Gracias por seguirnos por las redes sociales y como siempre, muy agradecido por todos los mensajes que nos envían permanentemente por las mismas para mejorar este programa. El sector de la energía y los hidrocarburos es fundamental para la economía nacional y por eso permanentemente le damos atención en este espacio digital. Hoy conversaremos con una persona que lo conoce muy bien, el ingeniero Carlos Delius, quien se formó como ingeniero industrial en la Universidad de Texas A&M. Tiene más de 38 años de experiencia en ejecución y gerencia de proyectos energéticos, además que dirige una empresa de servicios petroleros, con lo cual tiene también no solo el conocimiento, la formación, sino la experiencia práctica. Estimado Carlos, muchas gracias por aceptar esta invitación para participar en este espacio digital. Gracias a ti, Óscar, un placer. Carlos, si se hiciera una radiografía del estado de situación del sector de hidrocarburos en Bolivia, ¿cuál sería la lectura que nos daría? Es una situación muy compleja. Venimos del fin de un periodo de bonanza que no nos ha dejado muchas lecciones, sino más bien nos ha metido en malas prácticas. Tenemos una contribución fiscal que es insostenible, tenemos un agotamiento del modelo predominantemente estatal, hoy en día es incapaz de encontrar las soluciones y no estamos haciendo una muy buena defensa de los mercados de exportación. Parece que nunca hubo realmente la visión de que la bonanza ha sido gracias a la exportación. El mercado interno es, como decía Gonzalo Sánchez Lozada, Michi, y es como no daba para más. Y todo ese diseño que se hizo a finales del 90, hoy en día se ha agotado, se ha acabado. Tenemos dos mercados con problemas, tenemos una empresa que tiene muchas funciones y además nos encontramos un poco perdidos. Yo creo que el sector hoy en día no tiene salidas claras. Carlos, hace poco en este mismo espacio digital, en un episodio anterior, conversaba con un experto, un colega del sector suyo, y nos decía de que, bueno, Bolivia está yendo rápidamente hacia la importación del 100% prácticamente del diésel, sube sostenidamente la importación de gasolina y según las proyecciones que nos compartía hasta fines de la actual década, alrededor de 2029, Bolivia podría importar gas, lo que hemos exportado todos estos años. Me gustaría saber si comparte ese diagnóstico que me parece dramático y qué se podría hacer para revertir si compartiera justamente esa proyección para que no sigamos avanzando por ese camino. Yo tengo que estar de acuerdo con eso, pero tengo que dejar claro que eso es como si eso solo ocurriría, como dicen los economistas, ceteris paribus, si todo sigue igual. O sea, hoy en día tenemos algunas medidas para mitigar o para postergar las posibilidades de tener que importar gas. Ahora, el rato que importemos gas, vamos a estar importando además todos los líquidos para este país. Claro, y no estamos preparados para eso. Esta economía hoy en día no soportaría eso. Y bueno, en la misma conversación se nos decía, aquí lo que hay que hacer es explorar, explorar, explorar.
Bolivia, creo que en los últimos 20 años ha explorado poco en función de lo que era necesario. No sé si se lo hizo mal o hubo un poco también de mala fortuna y se ha descubierto poco y nuestras reservas están declinando. ¿Cómo podemos viabilizar nuevas exploraciones? Hay que atacar la causa raíz. Primero, un poquito de historia sobre esto. La bonanza, a la que tengo que referirme siempre, fue sobre la base de lo que se había construido para el GCA con Brasil. O sea, los descubrimientos, las reservas, el desarrollo eran para atender el mercado interno, que en ese momento era 3 millones de metros cúbicos, hoy en día es 14, y el GCA con Brasil. Después, el 2008, 2009, nos aparece el GCA con Argentina, que se dio por una apertura de Carlos Mesa y luego la afinidad de la administración Kirchner con Evo Morales, y se entró a un contrato que todos los que estábamos dentro de la industria decíamos, ¿y de dónde va a salir el gas? Entonces lo que hemos tenido aquí ha sido un régimen de sobreexplotación, porque sobre lo que habíamos construido para 30 millones, nos comprometimos a 27 más, de los cuales solo hemos podido cumplir con 17. Y además, cuando se hizo la nacionalización, el éxito fue tal, digo yo, que capturaron toda la renta y no se dejó suficiente para viabilizar la exploración. La exploración no la hizo YPFB, no trajeron otras empresas, porque debes recordarte que se hablaba de Petrovietnam, de todo tipo de empresas, inclusive iraníes y demás, que iban a venir aquí a hacer exploración. No, son las mismas empresas que estaban aquí antes de la nacionalización. Y estas empresas entraron en una situación cómoda, que fue la de tener una opción que les decía claramente: o te vas de aquí y esperás arreglar y cobrar algún día, o te quedas aquí y con los precios y volúmenes que vienen, te va a ir bien, pero obviamente les iba bien si consideraban de que todo lo que habían metido aquí ya era un costo hundido. Se quedaron para recuperar ya lo había invertido. Exactamente. No hay las condiciones para que alguien venga e invierta aquí con riesgo. No existen. Ni fiscales, ni operativas, nada. O sea, el país está totalmente desacomodado. Entonces, la prueba de eso es que del 2013 a ahora se está haciendo esfuerzos, podrán ser encomiables, pero si uno mira los resultados, no hemos tenido nada. Carlos, ¿y cuál, con su experiencia y conocimientos, cuáles deberían ser esas condiciones para que alguien venga a invertir con riesgo en Bolivia? Yo te voy a dar un pequeño ejemplo que lo ilustra esto bien. Si yo soy gerente de una petrolera y me dan a escoger entre Bolivia y Vaca Muerta, Argentina, que es un lugar donde el riesgo geológico es bajísimo, porque son estructuras de mucho menos profundidad, son lugares donde está identificada la roca madre, es decir, ahí solamente queda la variabilidad o la incertidumbre de cómo vas a liberar la molécula para que salga. Y analizo mi cash flow, un inversor en Vaca Muerta recibe el 31% del flujo que genera. ¿Ya? En Bolivia, 5%. Entonces, 31 contra 5. 31 contra 5. Bolivia tiene el segundo mayor government take del mundo. Solo Algeria tiene más. Entonces, y Algeria no busca inversores, o sea, tiene 2 o 3 ahí y son condiciones totalmente distintas. Pero nosotros que tenemos que entrar a un nuevo ciclo donde se necesita inversión, tenemos el dilema de, ok, la inversión la hace Yacimientos, para los cuales ya no hay mucho fondo porque nos metimos en la industrialización, o traigo gente que además de plata y riesgo me va a poder dar el conocimiento y la perspectiva y la mirada geológica que hace tanta falta para poder tener éxito
en estos prospectos. Hablaba de la mirada geológica, he escuchado algunas críticas que incluso muchos de los proyectos de exploración en el pasado no fueron exitosos porque quizás no se hizo todos los trabajos previos necesarios para tener mayores probabilidades de éxito, no nada va a asegurar el éxito. ¿Cuál debieran ser realmente ese proceso, digamos, bien hecho para incrementar las posibilidades de éxito de un proyecto de exploración? No solo alcanza, digamos, la experiencia local específica, que se la puede tener aquí en lo que se explora hoy en día, que es el subandino norte en este caso. Ahora, Bolivia se ha beneficiado de empresas como Oxy en su momento, como Galf, como Total, como Petrobras, que son las que han descubierto los grandes yacimientos. Lo que yo estoy diciendo no me hace muy popular entre algunos colegas de IPFB, pero si vos ves la historia, aquí todos los grandes descubrimientos se los ha hecho con empresas de afuera, con geólogos bolivianos, pero con empresas de afuera. El mismo Margarita fue así. Claro. Entonces, se necesita estar al día con la tecnología, se necesita tener acceso a los mejores laboratorios, al mejor software, y eso no lo puedes hacer de la noche a la mañana, porque el conocimiento es el meollo de la industria petrolera, y ahí es lo que hemos fallado como visión en Yacimientos. Yacimientos se convirtió en una empresa que lo puede hacer todo. He visto que hace 2 días ha inaugurado una planta de beneficio de azaí. ¿Yacimiento está detrás de eso? Claro, Yacimiento ha construido una planta para beneficiar azaí en Pando. Entonces yo digo, caramba, algo me tengo que estar perdiendo, porque Yacimientos no puede hacer todo, no debe hacer todo. Yo pienso que Yacimientos no está en capacidad de asumir riesgos grandes. O sea, cuando la exploración aquí, cada pozo es una apuesta de $100 millones, con 3 o 4 apuestas más yo creo que quedamos planchados. Carlos, y justamente continuando lo que nos comentaba, la exploración requiere recursos enormes, ¿no? Recursos además de riesgo, porque claro, obviamente se puede tratar de hacer todo bien para maximizar las probabilidades de éxito, pero nunca va a estar garantizado. Nunca. Y para que haya esas inversiones, además de una serie de condiciones como las que nos mencionabas que hay que modificar, tiene que haber el incentivo de mercado, y ahí también me refiero a lo que nos comentaba al inicio de que nuestro mercado es muy pequeño. Y estamos con los dos mercados con muy corto plazo de horizonte, ¿no? Claro, pero cuando decíamos pequeño antes, eso se nos ha cambiado, porque con tan mala señal de precio, hemos pasado de 3 millones de metros cúbicos a 14 millones de metros cúbicos del consumo interno. Entonces, 14 millones de metros cúbicos ya es el 30% de lo que estamos produciendo. Entonces, el 30% de lo que estamos produciendo tiene un valor de $1 más o menos, versus 4 que se está exportando. Ese costo de oportunidad para el país son $600 millones al año. Claro. Pero justamente a eso iba. ¿Qué probabilidades tenemos de lo que mencionabas de retener, o no sé si ya el término es reconquistar, estos dos mercados que son los que siempre hemos tenido concreto, Brasil y Argentina, en las circunstancias actuales y los años venideros? Yo creo que nosotros tenemos un espacio, porque el gas tiene un espacio. El gas, como lo decía Álvaro el otro día, el gas es el combustible de la transición. O sea, es el fósil que más tiempo va a ser utilizado. ¿Por qué? Porque es el que menos carbón emite. Entonces, si nosotros logramos reponer nuestras reservas, podemos ir detrás de nuestro gran mercado, que en realidad es Brasil, porque Brasil está ahí. Brasil es un gigante, 4 o 5% de crecimiento del Brasil significa que se puede engullir un productor como Bolivia. Cada 5 años va a necesitar otro. Entonces, el tamaño de Brasil es muy importante. El mercado con Brasil está ahí. ¿Por qué? Porque tenemos una conexión física
de primer mundo, o sea, estamos vinculados al mercado. Ahora, es un mercado que obviamente ya empezó a funcionar como mercado, ya no es simplemente una transacción de Estado a Estado, eso no va a ser suficiente. Ya no es suficiente tener solamente a Petrobras. Yo recuerdo siempre la gente que decía, no, Petrobras es un mal negocio para nosotros. ¿Cómo va a ser mal negocio? Hemos andado de la mano del monopolio durante 20 años. O sea, posición más cómoda que esa no teníamos. Ahora, ese es mi optimismo, por que vamos a encontrar un lugar para el gas. Lo tengo que matizar con el escepticismo de que mi percepción es que YPFB no está ni remotamente lista ni preparada para trabajar en un mercado de gas, para entrar a un mercado de gas. Bueno, eso es preocupante, si, además, si ese es el mercado, ¿no? Si tuvieras que proponer 3 cosas, digamos, para reencaminar al sector de hidrocarburos hacia una nueva senda de crecimiento en los próximos años, ¿qué nos plantearías? Tenemos primero, lo tenemos que hacer viendo nuestra realidad, ¿no? Tenemos que dejar el pensamiento mágico, el magical thinking, el pensar que porque yo lo deseo va a ocurrir. Lo primero es restaurar las condiciones para inversión de riesgo. Se necesita una ecuación económica que funcione para el inversor. O sea, no es lo que nosotros le decimos, es lo que requiere el mercado, lo que el inversor te va a pedir para que vos vengas aquí. Además, se precisa tener una legislación que sea apta para el propósito. Hoy en día no tiene el propósito de la legislación que tenemos, es de que el Estado se siente sobre todo y se lleve toda la renta. Entonces, ese propósito no puede continuar, no va a seguir. Además, tenés que otorgar más libertad de gestión al inversor. O sea, él tendría que poder buscar sus mercados. Él tendría que poder hacer integración vertical con inversiones que tengan en Brasil. Lo que nos ha ocurrido aquí es tremendamente duro porque hemos dejado de ser estratégicos para el Brasil, hemos dejado de ser estratégicos para Petrobras. Entonces, eso no es algo menor, es algo de lo que no se escucha hablar. Entonces, ¿cómo encadenás? ¿Cómo volvés a construir eso? Es una labor muy grande. Ahora, otro tema que tenés que hacer es tenés que abandonar todas las prácticas destructoras de valor. Este sector, como una familia rica, digamos, donde no todos trabajan, se ha aburguesado, se ha llenado de prácticas que destruyen valor, está lleno de empleados que no hacen nada, hay una burocratización excesiva, se han adoptado estándares que no son aplicables. Aquí es para morirse, o sea, tenemos estándares que se aplican en el Mar del Norte. Tenemos una empresa estatal que tiene un traslape de funciones. Son más de 3 empresas que se dedican a hacer el transporte de hidrocarburos, cada una con sus gerencias, sus procedimientos, todo su manejo. Entonces, esa labor es gigante y se la tiene que hacer. Se tiene que tener una empresa que funcione. Y para que funcione, a mí me parece que tiene que lograr o tiene que hacer que haya más participación privada. Lo que estoy diciendo tampoco es popular, pero no hay otra forma. Bulo Bulo no tiene salida de la manera que se la está buscando. Lo propio la planta Carlos Villegas. Hoy en día tenemos una planta que tiene menos de 10% de utilización, que es la planta de GNL, ¿no? Y estamos pensando en hacer la siguiente planta, que sería la planta de biocombustibles, diésel, sin saber cómo la vamos a alimentar. Entonces, tenemos que salir de esa vorágine, de todo ese no, yo esto lo resuelvo creándome un problema más. Tenemos que tener una visión sistémica del sector. Bueno, en una próxima oportunidad vamos a conversar sobre el tema de la industrialización, además
con tu experiencia como ingeniero industrial. Carlos, muchísimas gracias. Este es un debate fundamental para el futuro económico del país y realmente las ideas que nos han compartido son muy valiosas porque además buscamos ser propositivos de este espacio. Sí, no, Oscar, encantado. Además, esta es una pasión mía y realmente quita el sueño, o sea, quita el sueño de cómo está la cosa y cómo viene la mano. Bueno, gracias nuevamente. Gracias. El debate sobre la realidad del sector de hidrocarburos en Bolivia y sus perspectivas no solo es fundamental, sino yo diría urgente y trascendental para el futuro de Bolivia. No podemos permitirnos seguir yendo por este camino que nos encamina hacia un futuro en el cual podríamos volvernos importador de gas, lo que hoy exportamos, y además con el gas importar prácticamente todos los líquidos, el diésel y la gasolina. Por eso es fundamental que se acabe con lo que Carlos Delius llamaba el pensamiento mágico, que es simplemente expresar deseos y creer que por anhelarlos se van a volver realidad. No, aquí realmente el país necesita inversiones, el país necesita tecnología, el país necesita desarrollar mercados y todo eso se debe hacer revisando todo lo que ha salido mal en las 2 décadas anteriores, en las cuales prácticamente hemos consumido lo que quedó de los años 90, pero no hemos desarrollado nuevas reservas ni nuevos mercados y prácticamente se están agotando esta riqueza que ha sostenido una parte importante de la economía nacional y sobre todo el sector público en los últimos años. De nuestra parte, en este espacio digital, seguiremos conversando con distintos expertos que conocen sobre el tema para buscar propuestas y alternativas de soluciones para que Bolivia reoriente este camino que, como le digo, debemos evitar en el sentido en que va actualmente. Gracias por acompañarnos mediante las redes sociales en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Se están cumpliendo 150 días de esta nueva gestión de gobierno presidida por Luis Arce, 5 meses de gestión. Y conversaremos para tener la evaluación económica con un economista muy conocido en el país, Mauricio Ríos García, quien además es un muy buen comunicador y yo aumentaría un gran polemista. Mauricio, muchas gracias por estar en este espacio digital. ¿Cómo estás, estimado Oscar? Primero te felicito por la iniciativa con el programa y estoy encantado de ser parte de él de alguna forma. Espero que luego nuestra conversación no sea la última vez. No, seguro que no. Mauricio, hace algún tiempo publicaste un artículo en el cual evaluabas los primeros 100 días del gobierno de Luis Arce desde el punto de vista económico. Se están cumpliendo 150 días. ¿Cómo actualizarías tu evaluación? Bueno, no mucho más. Dentro de los primeros 100 días yo destacaría que se han tomado algunas medidas, muy pocas, pero al mismo tiempo muy dañinas, al mismo tiempo de las medidas que ya se conocía del modelo que se había implementado desde 2006. La diferencia está en que al gobierno le ha costado un poco retomar la idea de que tiene mucha responsabilidad respecto del manejo de la crisis de la pandemia, concretamente ya no solamente de la economía, sino de la pandemia. Y la incertidumbre se ha venido volcando no solamente con las falencias que tiene la administración de la crisis de la pandemia, sino al mismo tiempo, todas estas detenciones ilegales que ha habido contra Yanine Áñez y varios cooperadores, cooperantes del gobierno o funcionarios del gobierno también, entre policías y militares también, y ha vuelto la retórica esta del golpe de Estado que habría habido a finales de 2019, que todos muy bien, por supuesto, sabemos que no ha sido así. Entonces, eso no ayuda en absoluto a que pueda recuperar la economía. Y bueno, simplemente le añadiría eso. En 50 días, pues le hemos añadido mucho más incertidumbre de la que se podría haber tenido de otra manera. Pero es básicamente lo mismo que hemos visto desde noviembre, no mucho más. Controles de exportaciones, controles de precios nuevamente, persecución política, un deterioro
parte de la institucionalidad y que lógicamente afecta a la recuperación, la retrasa al menos de manera considerable, cuando no, simplemente la impide. Mauricio, yo mencionaba que sos un polemista y eso es útil y muy necesario en un ambiente en el cual se discute poco. En este espacio digital buscamos enriquecer el debate público. Me llamó mucho la atención una afirmación que realizaste en el sentido de que el incremento de los precios de las materias primas no necesariamente eran una buena noticia para Bolivia. ¿Por qué no compartís tu punto de vista sobre este tema, por favor, con quienes nos están siguiendo por las redes sociales? Bueno, ese comentario fue a raíz de que hay muchos economistas, sobre todo yo llamaría economistas convencionales, que manifiestan su optimismo respecto de que hay un repunte sí, hay un repunte en la cotización internacional de materias primas, particularmente las materias primas que Bolivia exporta típicamente o de manera típica. Sin embargo, mi crítica en este sentido viene desde hace mucho tiempo atrás, mucho antes del incremento reciente de materias primas. En realidad, es una crítica que he venido haciendo siempre. ¿Por qué? Porque el objetivo final de la economía, o de los economistas en todo caso, es tratar de orientar a la gente para que pueda encontrar los menores precios posibles para el consumidor final. ¿Qué es lo que hace un incremento de materias primas? Es simplemente encarecer la inversión y al mismo tiempo, bueno, fundamentalmente el empresariado privado, y al mismo tiempo encarece las posibilidades de consumo del consumidor final. El objetivo es que lo que consume la gente sea lo más barato y de la mejor calidad posible. Un incremento exorbitante de las materias primas no es bueno de ninguna manera. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque primero enriquece a los estados que primero tienen el sector de hidrocarburos, en este caso nacionalizado, es decir, tiene el control de los ingresos que va a tener por exportación de materias primas, fundamentalmente de gas a la Argentina y el Brasil. Cuando los gobiernos captan esos ingresos, lo que pueden hacer con eso, lo único que pueden hacer es incrementar el gasto público. Y en la medida que incrementan el gasto público, menores posibilidades existen para los empresarios privados de un total de recursos, poder invertirlos de la manera más rentable posible, de la manera más eficiente posible. Lo explico de otra manera. En la medida que más gastan los gobiernos, menos posibilidades existen para los empresarios privados para asignar recursos de la manera más eficiente posible, pero al mismo tiempo los gobiernos asignan esos mismos recursos de la manera menos eficiente posible o con principios fundamentalmente políticos y no necesariamente rentables. Es decir, buscan votos para hacerlo breve. Entonces, no hay forma, no hay manera de celebrar. Muchos economistas convencionales, insisto en utilizar esta palabra, celebran este incremento porque se traduciría en mayores escuelas, en mayores hospitales, en mayores carreteras y demás. Y yo simplemente me pongo a pensar, ¿quién dice, en primer lugar, que lo que más se necesita ahora mismo, en un tiempo de crisis, por ejemplo, como el que tenemos ahora mismo, derivado de las cuarentenas masivas y forzosas, son más hospitales, más carreteras y demás? Eso solamente lo puede saber el mercado mediante el libre mecanismo de precios. Es decir, no hay otra forma más que por medio del libre mecanismo de precios para saber si los recursos están correctamente asignados, son correctamente asignados. Y eso solamente lo sabe el mercado a través del respeto a los derechos individuales de propiedad privada, mediante el mecanismo libre de precios para asignar recursos y al mismo tiempo el incentivo que existe para los empresarios para obtener una legítima rentabilidad solucionando problemas fundamentalmente. Esos incentivos no lo tiene ni el gobierno del movimiento al socialismo en Bolivia, ni ningún otro, ni en Estados Unidos, ni en Checoslovaquia, en ningún otro lugar del mundo. Es básicamente eso lo que sucede. Entonces, yo no celebraría nunca un incremento de materias primas porque solamente le otorga cada vez más poder mediante el gasto público a los gobiernos. Tan sencillo como eso. Gracias, Mauricio. Y revisando tu blog encontré también un post muy interesante en el cual fundamentabas de que, en tu opinión, se está exagerando por parte del gobierno del presidente Arce la recuperación económica. Incluso el Banco Mundial acaba también de hacer una proyección de 4% de crecimiento para este año. La gente, el otro día me preguntaba a una persona, ¿y cómo se puede dar esto? Desde tu perspectiva, ¿esto es simplemente un rebote estadístico? ¿Es un efecto de la normalización de las actividades? El año pasado estuvimos prácticamente paralizados 3 meses. ¿O qué diferenciaría lo que sería simplemente estos efectos de la inercia de
la normalización del movimiento económico, con lo que podría ser realmente un crecimiento económico sostenible? Mira, Oscar, esta es una discusión que viene ya incluso desde la crisis de los años 30, Gran Depresión en 1929, la discusión sobre cuál es la mejor manera que tiene una economía para recuperarse. Entonces, las discusiones de afamados economistas como Keynes o Hayek de los años 30 demostraron que crecer no es todo. Es decir, la crítica que fundamentalmente se le hacía a Keynes y que al mismo tiempo la gran mayoría de economistas y gobiernos siguen alrededor del globo es que no por mucho crecer vamos a solucionar problemas. Vamos, mediante la explicación que tenía sobre la pregunta anterior, los gobiernos están concentrados en gastar cada vez más para tratar de reactivar la economía. Y los gobiernos tienen el incentivo de producir lo que sea con tal de que haya una reactivación en la economía en el corto plazo. Los gobiernos tienen el incentivo de producir lo que sea justamente y pueden ser piedras. Mientras producimos piedras en la economía, mediante las directrices que establecen los gobiernos, el Producto Interno Bruto se dispara en términos estadísticos y está muy bien. Cuando se termina esa producción de piedras, al final de determinado periodo, el Producto Interno Bruto puede haber crecido mucho, pero al mismo tiempo la gente podría no tener que comer. Es decir, no vamos a poder comer piedras, ni escuelas, ni carreteras, ni hospitales, por muy buenas que sean las intenciones. Esa es básicamente la explicación detrás de todo. Es un rebote estadístico y al mismo tiempo no existen las bases necesariamente para empezar a generar riqueza mediante la solución de problemas que solamente los empresarios emprendiendo e identificando oportunidades para solucionar problemas existiría, vamos, solamente podría darse con libertad económica, pura y dura. En tu primera respuesta mencionabas que están volviendo otra vez los cupos a la exportación, los controles, la banda de precios. ¿Cuál es el impacto de estas medidas, de este retorno a estas medidas de los 15 años anteriores sobre la reactivación económica, sobre el desarrollo económico del país? Primero, una respuesta de muy corto plazo y en términos prácticos, de coyuntura. Vamos, en la medida que no exportemos más, no vamos a tener la capacidad de recuperar el nivel adecuado, y pongámoslo en itálicas, escribámoslo en cursivas, no se podría recuperar el nivel óptimo de reservas que tiene el Banco Central, es decir, atraer la mayor cantidad de divisas y por tanto espantar la posibilidad o el riesgo de una devaluación cambiaria, fundamentalmente. En la medida que el Banco Central no tenga un nivel suficiente de reservas fundamentalmente en divisas, pues no le va a quedar otra más que incurrir en una devaluación cambiaria que ha sido tan temida durante tanto tiempo. Y la otra es más de largo plazo, más estructural y más teórica. Vamos a ver, en la medida que intervengan más las exportaciones o existan controles de precios, lo que decía más temprano, se interviene el libre mecanismo de precios que tiene una economía o que tendría una economía de mercado en términos comparativos. En la medida que se distorsiona el libre mecanismo de asignación de recursos, que es el mecanismo libre de precios, los empresarios van a tener incentivos incorrectos o van a asignar de manera equivocada capital en aquellos sectores que no deberían asignar capital para empezar de otra manera. Es decir, está distorsionando de esa manera la asignación, la mejor asignación posible, correcta, eficiente, efectiva, fundamentalmente de los empresarios privados para asignar en la economía. Vamos, no existe la garantía alguna de generar riqueza en la medida que se bloqueen las señales mediante los cuales los empresarios se guían para invertir y asignar recursos. Mauricio, se ha creado un nuevo impuesto y el gobierno ha festejado como un triunfo, el que no solo lo ha creado, sino que ha realizado el primer cobro de tributos por el llamado el impuesto a las grandes fortunas, en realidad en mi concepto un impuesto al patrimonio. ¿Cuál es tu evaluación sobre la incidencia que va a tener este impuesto en las condiciones para la inversión en Bolivia? Mira, yo creo que la incidencia es más política que cualquier otra cosa, porque la incidencia económica ha sido una recaudación de apenas 22 millones de dólares aproximadamente, y eso lo están celebrando con mucho bombo y platillo cuando no existe realmente gran motivo. El primer efecto está en que el impuesto no ha sido creado con la idea de recaudar recursos.
porque si no, hubieran tratado de recaudar muchísimo más que solamente $22 millones. $22 millones comparativamente hablando al presupuesto general de la nación o del Estado para 2021, pues es irrisoria, es una cifra irrisoria. Yo creo que más bien es un impuesto político que sirve como mecanismo de persecución política, mediante el cual existe una cacería de brujas. Está específicamente dirigido para aquellas personas que eventualmente podrían financiar de repente el liderazgo político contestatario u opositor al gobierno. Es solamente una etapa de las muchas que pueden venir eventualmente, solamente para seguir teniendo control del poder a largo plazo. Fundamentalmente eso. Es decir, la explicación no es tanto económica como política. Entonces, y de todas maneras, el efecto económico es mucho más de mediano y largo plazo que en el corto. Es decir, dado que el impuesto inicialmente era temporal y lo han convertido en permanente, a largo plazo la gente va a decidir, primero decide desinvertir en el país, luego la gente que podría haber invertido simplemente desecha la idea de invertir en el país y a largo plazo simplemente termina generando pobreza. Al no haber mayores recursos de inversión, hay mayor desempleo, por tanto, a mayor desempleo, mayor pobreza en el país. Es una explicación muy sencilla. Como digo e insisto, es un impuesto o es un mecanismo con efectos mucho más políticos que económicos. Gracias, Mauricio. Para ir cerrando las conclusiones de esta evaluación económica, los primeros 150 días de gestión del gobierno del presidente Arce, cuando uno ve la propaganda, se habla que estamos avanzando en la reactivación económica. En tu consideración, ¿hay o no hay un plan de reactivación en esta gestión de gobierno? No, en absoluto. En todo caso, y volviendo a la primera pregunta sobre qué tal lo estaría haciendo el gobierno en estos primeros 150 días, considero que se han concentrado más en recuperar el modelo económico implementado en 2006 antes que tratar de recuperar la economía. Es decir, se han inclinado mucho más por lo político que por lo económico y eso lamentablemente va a terminar generando muchos mayores problemas en la economía que van mucho más allá de ver cuánto crece o no el Producto Interno Bruto, qué cifra vamos a tener el próximo trimestre o a fines de año y demás. Es decir, no soy optimista en absoluto, no hay medidas concretas, las que se han implementado son muy pocas, porque, por cierto, por esto decía que espero que me vuelvas a invitar, considero humildemente que el gobierno de Yanine Áñez no implementó realmente muchas medidas no modificó realmente el modelo. Entonces, al mismo tiempo, el gobierno de Arce no tenía mucho que hacer para recuperar su modelo al mismo tiempo. Volvió a los controles de las exportaciones, controles de precios, pero no mucho más allá. Es decir, son medidas aisladas, pasajeras, concentradas en recuperar el modelo, pero no necesariamente en recuperar la economía. Así que por Te ese vamos a volver a motivo, invitar a Mauricio, no hay duda de eso. encantado siempre, encantado Esto es un siempre. espacio de debate, de justamente intercambiar ideas y eso es lo que buscamos, enriquecer la discusión pública de los grandes problemas nacionales. Muchas gracias, Mauricio. Realmente siempre es un gusto escucharte. Cuenta conmigo siempre. Un saludo. Gracias. Gracias, gracias igualmente. Se cumplen 150 días de la gestión de gobierno del presidente Luis Arce, del retorno del MAS al poder. 150 días en los cuales se derogaron muchas medidas de reactivación, se derogó todo el programa de reactivación que había quedado vigente y no han habido nuevas medidas, por el contrario, las que se han impuesto generan incertidumbres, generan trabas, obstáculos. Volver a medidas como prohibir exportaciones, imponer cupos, bandas y controles de precio, lo que hacen es desincentivar la producción en el país y volvernos cada vez menos competitivos en los mercados internacionales a quienes tenemos que llegar con nuestras exportaciones. Crear impuestos políticos, como lo ha calificado Mauricio, con el fin quizás de controlar a esos contribuyentes, sistematizando su información, obviamente no ayudan tampoco en nada a crear un ambiente favorable para la inversión, para el desarrollo de nuevos proyectos. Por el contrario, por lo que conozco, incluso hay muchos proyectos que se están se están cancelando por estas medidas que en lugar de invitar a tener fe en el futuro, generan incertidumbre y provocan pesimismo.
ese es un camino equivocado y de este espacio digital vamos a seguir generando esta discusión porque es fundamental para todos nosotros. Gracias, como siempre, por acompañarnos en este espacio digital mediante sus redes sociales. La economía digital es una realidad y se ha acelerado en su evolución y desarrollo con la pandemia. Y además de todas las dificultades que ha provocado esta pandemia, hay que aprovechar este proceso, prepararnos, transformarnos, adaptarnos. Para ello hemos invitado en este episodio a Annelise Arrazola, una persona muy activa que ha trabajado y se ha desempeñado en muchas áreas, ella de formación internacionalista, pero la vamos a aprovechar hoy en su condición de experta en todo lo que es comunicación digital, emprendimientos, programas de sostenibilidad. Annelise, muchas gracias por aceptar la invitación para estar en este episodio de Frente con Óscar Ortiz. Muchísimas gracias, un placer para mí estar aquí, compartir un poco de nuestra experiencia y aprovecho para felicitar por esta incursión en la tecnología, en la comunicación digital que se necesita muchísimo en el país. Gracias. Hablando de comunicación digital, estuve escuchando varios episodios de su podcast Global Citizens. ¿Por qué no nos cuenta un poquito sobre el podcast y sobre esta frase que repiten una y otra vez que tiene que ver con su nombre en esto de pensar global y actuar local? Así es. Bueno, el podcast inició en la pandemia, sin embargo, es una filosofía de vida que yo asumí hace mucho tiempo, por el mismo hecho de trabajar en temas de sostenibilidad, ¿verdad? Y es interesante porque es la constante que deberíamos seguir todas las personas. Mis objetivos son dos. El primero es promover la filosofía que es de que nosotros actuemos de manera local, es decir, que hagamos que nuestra comunidad prospere. Y yo recuerdo una frase muy interesante de Stefan Smith-Heine, que era el fundador de la Fundación Avina en América Latina, y él decía que no existen empresas exitosas en sociedades fracasadas. Y yo traspolo eso un poco a la vida cotidiana nuestra, que no va a haber una comunidad exitosa si nuestra comunidad misma está fracasada, ¿no? Y se me venía a la mente el ejemplo de una panadería, ¿verdad? Algo súper local, súper pequeño, a la esquina de nuestra casa, pero si de pronto esa panadería nosotros no compramos, no somos activos, no apoyamos a esa emprendedora o ese emprendedor, es probable que esa panadería vaya a cerrar. ¿Y qué pasa cuando en nuestros barrios no hay sustentos, no hay panaderías, no hay tiendas? Se vuelve un lugar desolado, un lugar inhóspito. Nadie quiere vivir en un lugar así, ¿no? Entonces, la idea es que trabajar localmente con nuestras iniciativas y nuestros emprendimientos, pero con esta visión global, es decir, estar conectados, incluir tecnología, que una persona en Japón pueda estar interesado en un chocolate Baure, ¿no? Entonces, esa es más o menos la filosofía. Y por otro lado, dar un poco de visibilidad a todos estos emprendimientos que son interesantísimos, que tienen mucho potencial, pero están desconectados quizás de las personas o de las empresas que puedan potenciarlo, ¿verdad? No, de mi parte, felicidades. Global Citizens me pareció un podcast muy interesante, muy útil y muy práctico además. Y hablando de cosas prácticas, Annelise, trabajas muy de cerca con emprendedores, con startups, con jóvenes, con mujeres que están o con un pequeño negocio o que están iniciando un nuevo emprendimiento. ¿Cómo has vivido la pandemia? ¿Y cómo han vivido ellos la pandemia? Y esto que hablábamos en la introducción, ¿cómo han percibido la aceleración digital de la economía? Así es, bueno, ha sido un desafío para todos, en el tema humano sobre todo, y en el tema de los negocios fue como un acelerón, ¿no? Hay que meter el pie al acelerador y conducir el vehículo lo mejor que se pueda, ¿no? Muchas emprendedoras estaban en una fase con las que yo tenía contacto y estaba trabajando, estaba en una fase de iniciación, vendiendo un poco, validando un poco el producto en el mercado. Sin embargo, en la pandemia, por miles de motivos, primero porque los esposos dejaron de trabajar, muchas empresas se cerraron, o porque se necesitaba un segundo, se enfermaron, necesitaban más ingresos. Entonces, ellas tuvieron que potenciar la producción, pero para ello utilizar las redes sociales, la comunicación digital, que era lo único que en ese momento teníamos. Y adaptaron muy bien el tema de delivery, que el delivery ya estaba penetrando en la comunidad, por lo menos en Santa Cruz. Sin embargo, no era una costumbre.
Y ahora todo se hace por delivery, ¿verdad? Entonces creo que fueron como unos 5 o 10 años agigantados en este proceso para bien de la sociedad. Yo te cuento el ejemplo... Agigantados y adelantados. Sí, te cuento el ejemplo del condominio. Yo vivo en un edificio y la mayoría de mis vecinos son personas adultas mayores, somos pocos los que tenemos niños, y ninguno de ellos pagaba las expensas con transferencia. Iban al banco, sacaban la platita y depositaban y venían con el comprobante y todo el proceso. Entonces la pandemia obligó a que esto que ya no se podía hacer se digitalice. Entonces ahí hubo una buena apuesta de los bancos y la gente asumió esta situación, entonces empezó a utilizar a favor este proceso de transacciones. Sin embargo, creo que faltó un poco más de educación financiera en esa parte, porque casi todos los bancos, los que están afiliados a SOBAN, tienen el sistema de QR, por ejemplo, y hasta ahora todavía las personas no han aprendido a utilizarlo para su beneficio más eficientemente, digamos, ¿no? Sin embargo, sí ha habido una aceleración y hay un informe interesante, una investigación de Captura Consulting donde muestran todos los avances que han habido en las diferentes redes y las herramientas digitales. Y hay un meme, de los famosos memes en la pandemia, que decía, ¿quién aceleró la digitalización en tu emprendimiento o en tu empresa? Y no fue ni el encargado de IT, ni fue nadie, fue el coronavirus, ¿no? Obligó el coronavirus a acelerar, porque uno siempre quiere en el emprendimiento incluir tecnología, mejorar, pero es un querer y se piensa que va a ser muy caro cuando en realidad es mucho más barato y más eficiente al final, ¿no? Sí, justamente en un episodio anterior conversamos con el director de Captura Consulting sobre los hallazgos de esta investigación muy sobre el perfil del consumidor digital. Sí, muy valioso, muy interesante. Annelise, se habla mucho de transformación digital. A ver, yo veo aquí dos figuras. Una es la de alguien que ya está funcionando y tiene que transformarse. Y otra es cómo iniciar un nuevo proyecto ya aprendiendo todo lo que se ha avanzado en digitalización. ¿Qué les recomendarías a estos emprendedores para traducir algo concreto esto que se escucha tanto de la transformación digital? Buenísimo. Primero que nada, que empiecen a conectarse con las organizaciones del ecosistema, porque sí hay un ecosistema muy importante en Bolivia, pero sobre todo en Santa Cruz. El ecosistema cruceño está mucho más robusto, más maduro, ¿verdad? Entonces hay muchas organizaciones, Innova de Caínco, que es la aceleradora, la Fundación Trabajo Empresa, Founder, el Instituto de la Mujer y Empresa. Es decir, hay un sinnúmero de organizaciones, te estoy mencionando las de Santa Cruz, pero hay muchas en La Paz, en Cochabamba también, que apoyan a emprendedores en este proceso, desde entrenamientos de ideación hasta la aceleración, como en el caso de las aceleradoras. También está Pista 8 aquí y está la Fundación Solidez, que tiene una aceleradora muy interesante en La Paz, ¿no? Entonces, ser parte del ecosistema, aliarse, conocerse también ayuda, porque uno aprende de los errores, mejora, se ahorra tiempo, pero también es importante que empecemos a tener en cuenta que no porque nuestro emprendimiento sea digital tenemos que usar todas las redes, ¿verdad? O todas las herramientas que hay. Hay que analizar un poco nuestro público, ahí está, volvemos a lo de Captura. Es importante conocer este segmento a detalle, con quién vamos a trabajar, conocerlo a la perfección y saber, ok, capaz que tengo que entrar a TikTok, digamos, ¿no? Y capaz que no. Entonces, hay que conocer y estudiar muy bien al segmento, es lo más importante, y ser parte del ecosistema. Creo que eso es fundamental para todo emprendedor. Y también hay una parte interesante desde el punto de vista de los inversionistas, ¿no? Hay poca inversión local, nacional, en emprendimientos, sobre todo de tecnología, que es el futuro, ¿no? Entonces hay que madurar un poco más esa parte dentro de nuestras comunidades, ¿no? Que haya más inversores, que si hay una buena idea, se apueste por esa idea, se la apoye, digamos, ¿no? Entonces creo que esos dos son puntos claves para que esta digitalización prospere en el país y en Santa Cruz, ¿no? En otro de los episodios del podcast, mira que escuché ¿Lo escuchó varios. bien? Qué bueno. Hablas del inbound marketing como el nuevo rey de los negocios. A ver, ¿por qué no nos contás qué Buenísimo. Yo estoy enamorada del inbound marketing. Lo conocí en uno de los procesos de aceleración que tuvimos con Embus, que es un emprendimiento que tenemos con unos amigos y con mi hermano menor. Y a través de HubSpot y de esta aceleradora ecuatoriana, nos entrenamos y descubrimos que el marketing, ahora en pandemia, que no se pueden hacer activaciones, vos sabés que Santa Cruz es llena de eventos sociales, de conciertos donde las marcas proyectan su imagen,
pero eso se acabó, no hay, y va a ser mucho más reducido. Entonces el inbound marketing lo que busca es una técnica de mercadotecnia, pero que busca que uses todas las herramientas digitales a tu favor. La clave es tener un buen contenido, generar contenido. Si no tenés contenido, no sirve de nada todas las herramientas que uses. Entonces, es conectar, por ejemplo, son varias fases. La idea con el inbound es capturar potenciales clientes, prospectos, asegurarte con ellos, captarlos bien, trabajar sus necesidades, enfocarte y fidelizarlos a través de qué, de estar en los buscadores web, porque como todo es digital, que vos pongas en Google Óscar Ortiz y te salga en primer lugar tu página, tus links, tus videos. También está hacer mailing, hacer base de datos, conectar con blogs, generar mucho contenido, porque la gente, ¿qué es lo que busca? Información. Todo el tiempo hay un hambre de información real, además, porque ya estamos conscientes de que hay miles de fake news, entonces estamos buscando constantemente información. Entonces lo único que hace esto es atrapar a tus clientes a través de contenidos de valor para ellos, a través de diferentes herramientas, mailing, blogs, redes sociales, todas las que pudieran estar conectadas o donde pudieran estar estos clientes que vos querés. Es una herramienta valiosa. Yo ahí les recomiendo el HubSpot.com, que es hay varias herramientas, pero esa para mí es la más potente, digamos, ¿no? Estoy aprendiendo a usarla igual. Qué bueno. Y para que nos sigan por las redes sociales, que hay mucha gente joven, emprendedora, nosotros en este espacio digital damos mucho campo a todo lo que es el emprendedorismo y sobre todo este fenómeno de la digitalización. De lo que han aprendido en todo este año, que como mencionabas, quizás se ha adelantado 5 años todo el proceso de la economía digital, a las personas que nos están viendo, ¿qué les recomendarías en cuanto al aprovechamiento de todas estas plataformas, de todas estas herramientas? ¿Cuáles son las que están funcionando mejor? Cada vez se escucha más de cómo la gente vende en Marketplace, en fin. ¿Cuáles serían tus orientaciones? Sí, el secreto está en generar contenidos, ¿no? Con generar contenidos que puedan atraer a estas personas, que puedan interesarse por tu producto. Es decir, si vos vendés, qué sé yo, sandalias, digamos, ¿no? Que hables del proceso, de la importancia de caminar, no sé, cosas que sean valiosas para esa persona que quiere ese producto, que está buscando ese producto. La generación de contenido no es algo a lo que estamos acostumbrados, y yo te doy un ejemplo. Cuando yo viajé a Uyuni, digo, hace muchos años atrás, no había contenido de cómo llegar a Uyuni, yo te hablo del año 2008, en español, en esa época. Ahora sí, porque ya hay muchos influencers de turismo que está súper interesante, pero no hay mucho contenido en español. Entonces tenemos que generar contenido de valor. Y la otra cosa importante es que en los emprendimientos hay que tener claridad con el segmento, porque a veces queremos abarcar a todo el mundo, queremos atender a todos y sin embargo estamos gastando mucha energía en llegar a todos y no llegamos al público que realmente es el que quiere estar con nosotros. Entonces en los negocios digitales se trabaja mucho con herramientas ágiles. Justamente hoy vi que Daniela Imaña de La Paz tiene una empresa que se llama Toolkit y ellas trabajan con herramientas ágiles. En todas las aceleradoras, incubadoras, nosotros utilizamos herramientas ágiles, ¿no? Que sean rápidas, que los emprendedores vengan con su idea de negocio, generen un prototipo, lo testeen bien, funciona o no. Cuestión de no perder tiempo y no perder plata, ¿no? Porque hay gente que de pronto viene con tengo el negocio, invierte $15,000 y no funcionó. Entonces, ir parte por parte, asumir esa etapa de no ser tan intuitivos y olfativos, que está muy bien porque hay gente que tiene esa capacidad de ser intuitiva, ¿verdad? Y que de pronto le va fantástico en los negocios. Pero no todos tenemos esa habilidad. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y rodearnos de este ecosistema que te comentaba antes, que está en Santa Cruz, que está en Bolivia, que uno lo encuentra y que puede acercarse, y muchos de los programas son gratuitos, además. Está el Hub Santa Cruz, que es la unión de es una plataforma que une a todas estas organizaciones que promueven el emprendimiento, y ahí pueden tener herramientas, contactos. Hay un taller que damos nosotros que es muy interesante, que se llama el ADN del innovador, y me gusta mucho porque te enseña a que antes de hacer el negocio, antes de hacer tu idea o tu proyecto, empeces en vos mismo trabajar algunas habilidades para que esa idea que tenés sea lo más innovadora posible.
y cuestión de que no vayamos en una calle y tengamos 100 ópticas, ¿verdad? Sino que encontremos una óptica que tenga algo diferente a las otras, que tenga valor agregado. Entonces, contenido, conexión con el ecosistema es importantísimo y conocer el segmento con claridad. Esas son las claves que yo sugiero, digamos, para ello. Annelies, muchas gracias, felicidades por todo el trabajo que estás realizando y ya saben, todos invitados a escuchar Glocal Citizen. ¿En Spotify? ¿En alguna otra plataforma? Está en Spotify por el momento, estoy media fiel a Spotify, voy a ver si entro a otras plataformas. Y también en el blog que es glocalcitizen.me, y abierto y gratuito, y pronto te voy a invitar. Bueno, muchísimas Nos vemos gracias. pronto. Gracias. Gracias. No debe haber camino más directo al crecimiento, al desarrollo de una sociedad que fomentar los emprendimientos. Esa es lo que realmente le da una base sostenible a una economía y es algo en lo que Bolivia adolecemos. Somos un país de mentalidad estatista que creemos que el Estado debe solucionar todos los problemas y en realidad lo que el Estado debe hacer es crear las condiciones para que la población, nuestros ciudadanos, nuestros jóvenes, nuestras mujeres puedan desarrollar sus talentos, aprovechar sus capacidades y convertirlas en proyectos. Algunos fracasarán, otros tendrán éxito, pero es así que han salido adelante las naciones y las sociedades que han prosperado. Y hoy ese emprendimiento tiene que ser digital, por eso es muy importante trabajos como el que realiza nuestra invitada en este episodio, Annelies Arrázola, y también la labor que realizan muchas otras entidades como por ejemplo Santa Cruz Innova, la CAINCO y otras fundaciones y organizaciones sin fines de lucro que mencionó Annelies en su presentación. Espero que muchas otras organizaciones, ya sea del sector privado, ojalá también del sector público, reenfoquen su labor hacia apoyar a los emprendedores. Lo reitero, no debe haber camino más seguro, más directo, más rápido para fomentar el progreso que apoyar a quienes tienen ideas a convertirlas en nuevas empresas que serán nuevos empleos. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en este episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Les había dicho que íbamos a hablar de producción, economía y emprendimiento, y estoy seguro que las conversaciones que tuvimos con Carlos Delius sobre hidrocarburos, con Mauricio Ríos sobre elaboración económica de estos primeros 5 meses de gestión de Luis Arce y con Annelies Arrázola sobre los emprendimientos digitales han sido todas muy ilustrativas, muy enriquecedoras, y estoy seguro y espero que así sea, que les hayan gustado, pero además que les sean útiles en sus distintas labores. Les agradezco, como siempre, por seguirnos por las redes sociales y les encargo que, como siempre, nos estén enviando sus comentarios, sugerencias sobre el contenido de este programa, cómo mejorarlo, mediante las mismas redes sociales. Gracias.